Salud con propósito, el podcast de Medicina Integral. Bienvenidos a Salud con propósito, un espacio para entender la salud de una forma más clara, más cercana y más humana. Hoy hablaremos de un tema que está presente en la vida de muchas de las personas, pero que a veces no se habla de manera correcta, y es la obesidad. Además de cifra de diagnósticos, la obesidad atraviesa emociones, historias personales, pero también la desinformación. Por eso, hoy nos acompaña la doctora María Rosario Guerrero, médico familiarista de Medicina Integral, quien nos va a ayudar a entender un poco más sobre este tema y aclarar dudas y disiparlas. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. De verdad que qué emoción estar aquí el día de hoy. Gracias por esta invitación para hablar de un tema que me apasiona completamente en lo profesional y en lo personal. Doctora, quiero comenzar con una pregunta. Cuando hablamos de obesidad, ¿realmente de qué estamos hablando? Gabriel, estamos hablando de una enfermedad crónica, de una enfermedad que es multifactorial, que se origina desde la parte epigenética, porque siempre decimos que nosotros somos el producto de los ovarios de nuestras abuelas. Y parece mentira, pero tiene mucho que ver y que hoy en día estamos hablando de epigenética, porque antes pensábamos que era hereditario sencillamente porque convivíamos y ese tipo de cosas, pero sabemos que hay genes que pueden expresarse a través del tiempo y por los hábitos, la parte cultural. Es importante tener en cuenta que como enfermedad crónica no transmisible, no se le pasa de una persona a otra, pero sí en el mismo grupo, cuando hablamos de obesidad decimos que cuando el amo es gordo, hasta el perro en la casa es gordo. Y tiene que ver con lo que hacemos en conjunto, cómo nos alimentamos y el sedentarismo. Hablaba usted sobre la obesidad como algo cultural, tiempos remotos, ¿no? Eh, a veces nos obligan a tener ese estigma de lo que es la obesidad como si es comer mucho o hacer mucho ejercicio. Quisiera saber qué opina acerca de eso. Es mucho más que comer mucho y dejar de hacer ejercicio, ¿cierto? Al ser una enfermedad multifactorial, tenemos que buscar también la parte de las emociones. ¿Qué significa el comer para las personas? Tu mamá tal vez te lo ha mostrado de diferentes formas el amor. ¿Y Sí, cómo te muestra el amor en casa? claro. Cocinando lo que te gusta y poniendo el plato más grande para ti o para tu papá, ¿sí? Entonces, hay que buscar un sinnúmero de cosas. No solamente es el componente de falta de ejercicio o la comida, sobreabundancia de comida, sino también unos mecanismos hormonales, porque recuerda que estamos en este momento de nuestro mundo, el universo está ante un patrón obesogénico. Estamos hablando de contaminación del planeta, de microplástico en la alimentación, como información que llega a nuestro estómago y produce inflamación crónica. La obesidad no es un tema de peso y talla, es un tema de inflamación crónica de bajo grado que va a perpetuarse a través de la vida y que va a ocasionar como una enfermedad precursora de otras patologías graves, costosas en lo social y en lo económico para el sistema de salud. Doc, ¿qué crees que la gente piense acerca sobre la obesidad? Es un estigma, ¿verdad? Cuando, empezando porque no reconocen la enfermedad. Tú le preguntas al paciente en consulta en estos 20 años que yo llevo de ser médica en mi transcurso de mi trabajo, y ¿usted sufre de algo? No. Tienen resistencia a la insulina, acantosis nigricans, circunferencia abdominal de 120, pesan 120 kilos, son bajitos, y tú les preguntas, ¿usted tiene alguna enfermedad? Y no reconocen la enfermedad, no reconocen la obesidad como enfermedad. Sencillamente hace parte del panorama, del paisaje en el que ellos se desenvuelven. Y ahí es donde normalizamos lo que no es normal. Exactamente. Ahí es donde empezamos a notar que nuestros pacientes emocional y culturalmente conviven con una patología y con un estigma, porque tú me preguntabas, ¿qué significa ser obeso? Y definitivamente, ser obeso, y te hablo desde lo personal, María Rosario,
médica especialista en medicina familiar, pero una obesa en rehabilitación. Yo creo que cada quien viene con un propósito en la vida y el mío fue encontrar cómo curar mi patología y cómo ayudar a otros a curarnos. Entonces, reconocer el estigma de que vas en un bus y la gente se aparta o no se sienta a tu lado porque eres gordito. El gordito es feliz, es el alma de la fiesta. Quizás el gordito tiene un problema emocional o mental, una patología mental que no han descubierto, que no se ha tratado y refleja su obesidad, su manera de expresarse es comiendo y sintiéndose feliz a través del paladar. Freud lo decía, ¿verdad? La felicidad y el placer viene por el paladar, por la vía oral. Y nos quedamos en la vía oral probablemente. Entonces, creo que allí hay mucha tela por cortar con el tema de la obesidad. Y bastante. Es un tema muy amplio. Doc, usted hablaba sobre algo más personal. Desde su experiencia, de lo que usted ha vivido, el progreso de su vida, de todo lo que ha vivido. Eh, ¿Cómo son los días o el día a día de una persona obesa? Ay, Gabriel, yo creo que recordar esa época, yo le llamo el oscurantismo. En mi vida le llamo el oscurantismo. Recuerdo una María Rosario que le dolían los talones al caminar, que no todos los zapatos los podía usar, yo no podía usar tacones. Recuerdo cuando caminaba a mi trabajo, yo decía que parecía a Lola Calamidades. Lola Calamidades fue una novela que se dio cuando yo tenía 7 años, 8 años. Pero ella usaba un disfraz de un saco. Yo vivía en Bogotá. Cuando más gorda o cuando más obesa estuve, vivía en Bogotá, pesaba 92 kilos. Y recuerdo la tristeza de esa mujer que se levantaba a trabajar y que la quería dar toda en los diferentes trabajos que tenía, pero que yo creo que me refugiaba en el trabajo para no pensar en las múltiples cosas que significaba para mí ser obesa. No gustarme cuando me miraba en el espejo, sentirme rechazada, digamos, por el sexo opuesto. Tú escuchas en la calle, a los gorditos no lo quiere sino la mamá. Y eso se le clava a uno en la mente. Y creo que los que hemos sufrido esta patología podemos alguna vez en la vida escuchar esa frase de otras Claro, personas. y todo abarca sobre los estigmas que nos colocan nuestros padres de pequeños. Que si estás muy delgado, que si estás muy gordo. Y lo que venía diciendo, no normalizamos lo que no es, normalizamos lo que no es normal. Así es. ¿Ya? Doc, yo sí quisiera decirle algo. ¿Cómo impacta esto en la salud? Pues Básicamente emocional, de un aspecto emocional. en el aspecto emocional, yo creo que encontrar la razón de por qué las personas llegan al grado de obesidad. ¿Qué significa que una persona tenga 20 kilos de más y cómo se siente culturalmente ante la sociedad? Yo te decía tras unas conversaciones que las personas piensan que ser obeso es tener poder. Poder sobre la economía. Es decir, si yo estoy gordo es porque yo puedo comer más que las personas menos favorecidas. Y eso implica un cambio mental en la población. Y a lo largo del tiempo, mi trabajo de grado de especialista se llamaba transición nutricional. Era evaluar las encuestas nacionales de demografía en salud que las hace la empresa Profamilia a nivel nacional cada quinquenio y comparar cómo a través del tiempo, desde el 1995 al 2005 que yo hice ese trabajo, ¿cómo comparabas el hecho de que los niños no tuvieran malnutrición por desnutrición y que ahora sobrepasaba la cifra de niños con malnutrición por sobrepeso y obesidad? Claro, y lo vemos en la consulta, Doc. A veces vemos los niños que entre más gorditos los ven, más cachetones están, es porque están sanos. Lo que no saben los familiares, los padres, es que está presente la desnutrición. Y solo conocen el significado de desnutrición cuando la contextura de la persona es delgada. Así es. ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar de malnutrición. Malnutrición por carencia y malnutrición por exceso. Pero nuestros niños
al final, para concluirte con respecto a ese análisis que hicimos de las encuestas, encontrábamos que la población menos favorecida, Chocó y San Andrés, con raza negra, en esa población encontrábamos más niños con sobrepeso y obesidad. Entonces dijimos, ¿qué está pasando en estas poblaciones? ¿Qué situación se les está presentando en la infancia? Y ahí es donde viene el tema de la carencia en el alimento. Si yo tengo desnutrición en la infancia, me vuelvo un organismo ahorrador de calorías para poder sobrellevar la hambruna. Y cuando tengo el exceso de alimento, más adelante me vuelvo obeso. ¿Por qué? Porque empiezo a retener para poder aguantar la hambruna que me viene posteriormente, porque él va a pensar que estás en carencia todo el tiempo. Claro, no. Y yo también pienso algo acerca de esa hambruna, digámoslo así. Digo yo que es un poco más un factor socioeconómico. Familias de bajos recursos, eh, sabemos que tienen al momento de las 3 comidas al día, aportan más Calorías. calorías que las propias proteínas. No incluyen lo que conocemos como vegetales, no incluyen verduras, frutas. Simplemente vemos que están acostumbrados a normalizar que en el plato de comida, bueno, el grano que más se come acá son frijoles, lentejas, y la harina que más consumen es el arroz. Así es. Y normalizamos que comer mucho arroz, las 3 comidas diarias, está bien. Así es. Mira que culturalmente yo creo que este tema de la comida, es la occidentalización de la alimentación. Como buenos latinos, como buenos latinoamericanos, copiamos lo malo del país del norte. Sí. Y ellos están reventados en el tema de obesidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué copiamos? Si antes nuestros padres, nuestros abuelos tenían que cortar el plátano, ir a buscarlo al lugar donde estaban, tenían que caminar largas horas para poder conseguir el alimento, corretear la gallina, como digo yo, matarla, pilar el arroz, se hacía actividad física con alimentos que vienen de la naturaleza. Pero hoy tenemos ultraprocesados por todas partes. Entonces, ese cambio cultural en el tipo de alimento que consume nuestra población se refleja en lo que estamos viendo en la balanza de nuestra comunidad. Tenemos, como que dice, acceso fácil al alimento, pero sin un mínimo esfuerzo físico. Exactamente. Entonces, es muy rico. Tú estás en tu habitación, tienes un control remoto en la mano, pasas el canal y tienes un celular a la mano con una aplicación que solo haces así y pides y llega a la puerta de tu casa sin moverte. Tienes un carrito en el supermercado que solo echas el producto y no lo tienes que cargar. Nuestros abuelos tenían que cargar, nuestros abuelos tenían que moverse. Claro, Y llevamos el carrito lleno de compras hasta el carro y exactamente. Y no solamente eso, no conforme con esto, sino que son productos ultraprocesados que tienen conservantes, que tienen químicos para mejorar la palatabilidad del producto, para que se vuelva sabroso, para que se vuelva adicción para las personas. Eso no lo conoce la gente. Tú crees que estás comiendo galletas integrales de avena, pero no le revisas la tabla nutricional. Y cuando vas a mirar, igual tienen azúcar, que hoy sabemos que los azúcares adicionados, el azúcar refinada adicionada no es conveniente para la población. Hoy sabemos que reemplazamos los jugos de fruta que alguna vez tomamos por algo más fácil, que se diluye rápidamente con agua y tienes una bebida para la familia, sin decirte marcas, bebidas carbonatadas de todas las clases. Y que eso antes era escaso para la gente. Y ahora tú miras en una esquina, párate en una esquina en Montería y revisa cuánta venta de tortas, postres, bebidas azucaradas existen en la población, en la comunidad, y revisa cuántas farmacias hay alrededor. Para mí es negocio redondo. Te enfermo acá y tú vas y buscas la supuesta salud allá. amor y odio, doctor. ¿Qué tan presente está el prejuicio social en este tema? Es decir, hablando sobre lo que habíamos hablado, bueno, las personas
en cuanto a la presión social, en cómo se ven en el espejo, si están gordos, si están delgados. ¿Qué, qué tan el juicio social Mira, el influye mucho juicio en la social obesidad? empieza desde que vas al médico. El médico te mira y solo te dice, usted está gordo, tienes que bajar de peso, tienes que hacer esto. O sea, el juicio inicia cuando reconoces esa enfermedad con tu médico y es una cultura, un tema que hay que cambiar en la consulta. Humanizar el programa de obesidad es necesario. A mí me gusta, bueno, cuando la gallina pone huevo, cacarea, y me encanta cuando mi paciente me dice, a mí nadie me había hablado como usted me ha hablado. Yo nunca me había sentido tan bien atendida desde lo emocional con mi situación de salud. Yo creo que eso es lo que hace un médico de familia, ¿verdad? Eh, Poder ponerle a la persona las herramientas de poder sobrellevar su situación y tomar el control de una patología que no tiene fin, que no tiene cura. No, hablamos también sobre la frustración que sienten los pacientes. Por supuesto, inician 10.000 dietas porque es que te prometen la, la información, la cantidad de información que existe y que no es real. Claro. Porque te hablan de la dieta keto, te hablan de la dieta del pepino, te hablan de la dieta de la sopa, te hablan de la dieta low carb, te hablan de la dieta. Sí, hay una dieta para cada persona, pero yo pienso que en la gran mayoría se beneficia de la dieta de la realidad en la que tú vives. Porque la gran mayoría dice hacer dieta es costoso. Eso no me alcanza, yo no voy a poder alcanzar, pero resulta que no le estás enseñando qué es lo que tiene en su medio, por lo menos en la parte, en el Caribe colombiano donde vivimos en Montería, qué tienes aquí que puedes sembrar en tu casa y puedes comer. O qué tienes aquí que es súper barato de comer sin que te lo quite de tu dieta, de tu plan nutricional, para poder cumplir con los requerimientos nutricionales de proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Claro. Entonces, también reeducar el paladar. Hay gente que te dice, a mí no me gusta el aguacate. ¿Lo has probado? No, no me gusta. A mí no me gusta el brócoli. ¿Tú has probado brócoli alguna vez? Yo tengo un taller muy chévere con las personas acerca de las texturas de los alimentos y poder reincorporarlos. ¿A qué te sabe? ¿Qué sensación tienes cuando lo estás comiendo? ¿A qué te recuerda? Así como hacemos con los bebés cuando están adaptándose a la alimentación complementaria a los 6 meses, que tú le pones, le cocinas el brócoli sin sal, sin azúcar, sin nada. Pero es ahí donde yo voy, doctora. Es la sensibilidad del paladar. Cuando somos bebés, lactantes mayores, pasamos a combinar la lactancia materna a probar los alimentos. He ahí la concientización de los padres en que aportarle un poco más a los hijos, como el respeto de las verduras, frutas, pero no lo hacen. Así es, porque es que si tu hijo ve que tú le sacas a la comida los vegetales, el ejemplo arrastra. No existe nada más poderoso que el ejemplo. Entonces sería ahí la forma de cómo comenzaría las personas a mejorar su salud. Esa es una decisión personal. Así como una enfermedad, como una adicción, como cualquier tipo de adicción, hasta no reconocer que tienes una enfermedad y que tienes un problema, no vas a poder cambiar. El cambio viene desde adentro. Requiere una orientación, requiere una decisión de sanar. Entonces, no es solamente vaya, haga ejercicio y coma bien, sino esa decisión, ¿qué te mueve? ¿Por qué deseas cambiar? Son palabras clave: aceptación, cambio, ¿cierto? Y ahí donde me va mi pregunta: ¿qué errores comete la persona al momento de cambiar? No tener en cuenta que hoy existen, digamos que, diferentes terapias para la obesidad y creer que solo con la fuerza de voluntad es suficiente. Te lo decía al principio, vivimos en un ambiente obesogénico. Si tienes toda esta cantidad de químicos en tu cuerpo, si tienes inflamación por microplástico, ya sabemos que atraviesa barrera hematoencefálica, que produce disbiosis intestinal y una cantidad de situaciones de salud. Y eso va a producir una inflamación que va a desencadenar patología crónica todo el tiempo. Entonces, ¿qué errores cometemos? Pensar que solamente es ejercicio y alimentación.
también es buen patrón de sueño, también son buenas relaciones personales. Y yo creo que personalmente, hasta que yo no entendí que habían cosas en mi vida personal que había que tratar, sanar y perdonar, no logré el cambio que tanto anhelaba toda la vida. No, y también la ayuda psicológica ayuda, Doc. Por supuesto que sí. Bastante. Ahí donde yo digo, el grupo interdisciplinario impacta de una forma grandísima al paciente al momento de el cambio a la obesidad, ¿no? Totalmente. Y ahí donde me hago mi pregunta. Entonces, el grupo integral, un tratamiento integral, ¿cómo encajaría en este tema? Nosotros aquí en Medicina Integral tenemos un grupo maravilloso. Tenemos el especialista en medicina familiar, el médico general, trabajo social, con todo la evaluación de su componente social y familiar, ¿no? Tenemos la nutricionista, la intervención de la psicología y grupos de apoyo en donde ellos vienen 1 o 2 veces al mes, en donde se hace como una rueda comunitaria, en donde se habla acerca de la obesidad. Entonces, todos somos importantes. La sanación mental, la sanación espiritual, la sanación del cuerpo, poder saber si ese paciente tiene riesgo de cirrosis, poder saber con un FIC4, con una evaluación de sus transaminasas, de su colesterol, de su glicemia, de todos sus parámetros bioquímicos para corregirlos. ¿No? Y básicamente identificar los patrones o factores que influyen mucho en la enfermedad, pero precozmente, ¿no? Claro, claro. Esa No, es la idea, que desde la medicina preventiva podamos hacerle ver al paciente el valor de cuidarse tempranamente para evitar patologías crónicas que puedan desencadenar en la amputación de un miembro. Es que a veces vivimos en la negación de lo que significa tener una obesidad. Yo les digo a ellos, la obesidad es la mamá de todas las patologías cardiometabólicas. claro. Sí, habrán pacientes que sean delgados, que no tengan obesidad y que metabólicamente estén enfermos, pero esos son los raros del paseo. Doc, si ahora mismo un usuario que nos está viendo ahora mismo, un podcast, el primer podcast que hacemos, claro está, eh, ¿qué idea puntual, si sea una sola idea, claro, qué idea puntual se llevaría de todo lo que hemos hablado? ¿Qué consejo le daría a ese usuario que ahora mismo está pasando por todo esto que estamos hablando? Una enfermedad que no es fácil, una enfermedad que es difícil y sobre todo el mantenimiento de la enfermedad. Uno, lo más importante, pienso yo, es buscar ayuda. Así como el adicto a diferentes sustancias o al juego o a lo que quieras, la adicción, reconoce que tiene una condición que requiere apoyo, es levantar la mano y decir, yo necesito ayuda. Cuando ya tú haces esto, necesitas una orientación profesional. Entender la patología como algo que te va a acompañar. Yo personalmente decidí abrazar mi obesidad y decirle, venga vieja, usted me va a acompañar el resto de la vida, vamos a trabajar en esto. Yo en redes sociales aparezco como médica de familia Montería, pero cada hashtag en mis publicaciones que salen tiene obesa en rehabilitación. A mí me dicen, pero ¿por qué no quitas eso si ya tú estás delgada, digamos, estás en un normopeso? Le digo, no, mi mente siempre va a ser mente de obesa, cerebro de pan. Todo el tiempo voy a querer comer carbohidratos. Todo el tiempo voy a querer comer de más. La única solución es tomar conciencia de eso y repetir como el loro todos los días lo mismo. Repetir que tengo que hacer actividad física, moverme. Los estudios hoy nos los demuestran. 7,000 pasos al día. No solamente es ir 1 hora de gimnasio diaria, es moverte, levantarte de la silla. Yo cada vez que me levanto de la silla, cuando voy a ver a un paciente de los 18 o 16 que veo en el día, digo, lo hago por él, pero también lo hago por mí. Y Cada vez ahí, que me paro de la silla. y ahí hacemos una pausa activa, que es lo más Eso importante es lo más en importante. toda Entonces, la jornada mira que laboral. termina siendo una Sí, motivación porque yo trabajo con esto. Yo no me puedo permitir no tener coherencia. ¿Cómo podía yo ser especialista en medicina familiar en esa época en que estaba en obesidad siendo especialista con un paquete de cigarrillo en la bata, sin hacer ejercicio y tomando cada 8 días? ¿A dónde iba? ¿Qué credibilidad podía tener como médica especialista en medicina familiar si yo misma no creía en que esto era cuál era el cambio y cómo lo tenía que hacer?
Yo a mí tuve una aparición en la que me transformó la vida y fue haber conocido el paddle surf. Yo le llamo mi tabla de salvación. Esa tabla, una vez yo me subí, me hizo dejar de fumar, dejar de tomar, me volví campeona nacional de este deporte y escuché en las playas de Tumaco, en unos juegos deportivos de Mar y Playa, que son unos juegos nacionales, el himno de Córdoba. Y la mujer sinuana, radiante y señorial, con la brisa y la bandera de mi departamento, con una medalla de oro. Ese quizás es uno de mis mejores títulos, porque eso implicaba que yo tenía que persistir, tenía que demostrar que podía continuar ese trabajo que ya había hecho. Y continué ganándome muchas medallas de oro. Y encontré en el deporte la manera de sanar. Entonces el consejo que yo les doy es repetir como el loro todos los días lo mismo, buscar ayuda, entender la patología como crónica, porque te cansas de hacer dieta y empiezas a comer como comías antes porque pensaste que ya llegaste a tu peso correcto y resulta que no. Entonces, entender como una patología crónica y amarte, respetarte. El cuerpo es un vehículo y como vehículo para vivir una vida funcional. Yo entreno CrossFit hoy en día porque yo quiero ser una vieja que no le moleste a mis hijos, que sea independiente, como lo es mi padre a los 85 años, quien me enseñó a comer ensaladas. Entonces, en mi casa se come quizás más ensalada que cualquier otro producto de la alimentación. No puede faltar algo verde, tanto en el almuerzo como en la cena. Y esas son cosas que hay que enseñarle a la gente en la consulta. Ese taller de alimentación del que te hablo, que es fundamental para que las personas puedan adaptarse a lo que tienen. No tiene que ser más costoso, solo tiene que ser un plato saludable. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. La verdad, muy rico compartir y le esperamos en un próximo episodio. Gabriel, muchas gracias por la invitación a hablar de un tema que me apasiona como es la obesidad y por supuesto que estaré acompañándolos en futuras ocasiones. Medicina Integral tiene un programa de obesidad maravilloso y creo que allí está el éxito de lo que podemos hacer en la prevención de nuestros pacientes. Y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, si te gustó la charla, te invitamos a seguir escuchando Salud con Propósito y a seguirnos en Medicina Integral en nuestras redes. Salud con Propósito, el podcast de Medicina Integral.